En la pequeña comunidad de nombre Rafael Valenzuela, cercana a Gutiérrez, Zamora, Veracruz, sucedieron una serie de situaciones que desencadenaron en diversas violaciones de derechos humanos. En un momento, Salomé perdió la libertad y vivió la vulneración de sus derechos, misma que impactó también a su familia directa, conformada por sus 2 menores hijas y su esposo. Empecemos recordando. Fecha: 27 de octubre de 2015. Hora: 12:40. Unos hombres buscan a Salomé en casa de su madre, pero ella no está. Se encuentra con sus suegros en una comunidad aledaña llamada El Cepillo, ya que se encontraba convaleciente del parto por cesárea de su pequeña hija con apenas 37 días de nacida. Yo me encontraba en la casa de mis suegros cuando llegaron 2 personas diciéndome que andaban buscándome, entonces que buscaban a los agentes municipales. En ese momento yo era agente municipal de mi comunidad, Rafael Valenzuela. Un agente municipal es una persona que representa a su comunidad, pero sin tener ningún sueldo. Es como el vínculo entre el municipio, el presidente municipal y la comunidad. Con engaños, la sacan de la casa y la suben en una camioneta. Llegaron diciéndome que querían sacar grava del río y que para no tener problemas andaban buscando la firma de todos los agentes. Entonces yo les comenté que Valenzuela no estaba cerca del río, sino El Cepillo. Me dijeron que no, que igual que tenían que buscar a todos los agentes municipales. Este es el río Tecolutla. Fue el pretexto que utilizaron las personas que me detuvieron para poder localizarme, diciéndome que iban a extraer grava de este mismo río. Y así poder llegar conmigo para culparme de un delito que yo pues no había cometido. Sin saberlo, Salomé ha entrado en un complicado túnel, en el cual sus derechos humanos y los de su familia, incluyendo a su hija recién nacida, serán violados. Después de haber sido presentada en el Ministerio Público de Poza Rica, inmediatamente es trasladada a la Ciudad de México y de allí al Centro Femenil Federal en Tepic, Nayarit. Sus derechos son violados al ser recluida en un lugar lejano a su domicilio. Ella aún no entiende lo que pasa, ni el porqué de su traslado. Respecto de la recomendación 7/2016, lo que podemos comentar en cuanto a las violaciones del derecho a la legalidad y al acceso a la justicia es que primordialmente en el primero de estos se encontró que, toda autoridad es responsable de ejecutar conforme a lo que la norma indica y obviamente no fuera de esta. En este contexto nosotros tenemos constitucionalmente una base muy bien cimentada. En el artículo 1 tenemos primordialmente que atender todas las circunstancias con base en el principio pro persona, pero también debemos observar no solamente lo indicado en la Constitución, sino en tratados internacionales. Y por otra parte, en la misma Constitución, en nuestro artículo 18, nos da una separación y una clasificación específicamente de qué personas deben estar en determinado lugar. En el caso de Salomé, no aplica ninguna de estas, salvo un centro penitenciario femenil, pero en este caso la mandaron a un centro federal. Es decir, aplicaron una clasificación por fuero, cuestión que no está considerada en nuestra Constitución. Es importante hacer referencia a esto, ya que se ha considerado de manera errónea y ha habido una mala práctica de si es un delito federal
llevarlas o trasladarlas a un centro federal, cuando en realidad lo que se debería privilegiar, como comenté al principio, es este principio pro persona. Entonces, si había un centro específicamente en el cual pudiera ser recluida Salomé cercana a su domicilio y pudiera llevar a cabo ahí su detención y su proceso, bueno, debía ser una alternativa, primordialmente también porque además de ser una mujer en un periodo de posparto, estaba en periodo también lactando. Entonces, todas esas circunstancias tenían que haberse atendido antes de considerar la situación del delito. Además, consideremos también que el delito por el cual fue detenida no debía implicar una reclusión, sino buscar otras alternativas. Eso tiene que ver también con el otro principio, o se vincula con el otro principio, que es el de acceso a la justicia. La CNDH desde hace 2 años cuenta con visitadores adjuntos de manera permanente en los centros penitenciarios federales, situación que benefició a Salomé de manera importante, recibiendo asistencia jurídica en forma inmediata, dado que se detectó por una nota periodística local su condición, atrayendo su caso para proteger con ello sus derechos y los de sus pequeñas hijas. La CNDH emitió una recomendación donde señala las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas en agravio de Salomé, afectando inclusive el interés superior de la niñez, al separar a sus 2 hijas, una de 2 años y otra de 37 días de su mamá, dejando a la recién nacida sin el derecho a la lactancia. Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación importante porque iba enfocada en relación a la violación de diversos derechos humanos de una persona llamada Salomé. Entre estos derechos que se le violaron a Salomé, a sus menores hijas, a su familia en general, está muy presente lo relativo al interés superior de la niñez. Y sobre esto yo quiero hacer un pronunciamiento muy específico. ¿Qué es el interés superior de la niñez y por qué se maneja en este caso de manera muy puntual? El interés superior de la niñez ha estado presente en todos los instrumentos y en todos los criterios de la Organización de Naciones Unidas presentes por la importancia que esto significa. Desde 1924, en 1959, no es un concepto nuevo. Desde la Convención sobre los Derechos del Niño queda muy puntual el señalamiento y en nuestra Constitución mexicana también se señala, se debe de privilegiar y se debe de conceptualizar como un derecho, porque es un derecho, como un principio, que esto va a ser lo que dé idea e imagen a todo lo que tiene que ver privilegiando a la niñez de toda la humanidad y sobre una norma de procedimiento. Si nosotros entendemos esto, tendremos la capacidad de ver cuál es el impacto de esta recomendación. Estamos hablando de una señora que se le acusa de haber cometido un delito y ella es sujeto a un procedimiento penal por esto, pero hay una víctima indirecta, que es una niña recién nacida que tiene escaso mes y 7 días y que tenía ella el derecho a la lactancia, ese derecho a ser privilegiada en todo su desarrollo, no solamente esto de la lactancia, sino todo su desarrollo integral, a ese desarrollo para que su personalidad pueda alcanzar los niveles óptimos a la que merece cualquier niño en toda la humanidad. Todos los criterios de los especialistas así lo han señalado. La humanidad tiene una obligación de cumplir. ¿Y cómo se cumple? Privilegiando este interés superior de la niñez. Cuando esto no se da, esta persona, esta niña en este caso, queda en una desproporción y en un estado de vulnerabilidad que puede afectarlo a lo largo de toda su vida. Y estoy yo hablando aquí de una recién nacida que se queda en estas consideraciones, pero además la señora Salomé tenía también otra niña de 2 años. Y este es el caso de que la recomendación así lo considera. Hay 2 niñas, una de 37 días y una de 2 años, en donde no se le privilegia a ellas este interés superior de la niñez. ¿Por qué? Porque no se considera su situación, cómo van a alimentarse, cómo van a criarse, en qué condiciones van a estar y la vulnerabilidad, la posibilidad de estar en desventaja y no tener este sano desarrollo.
¿Cómo debe de entenderse este interés superior de la niñez? Y esto es muy sencillo de ponerlo sobre una mesa. Debe entenderse como toda la observancia que haga posible que esta niñez tenga un desarrollo físico, psicológico, moral, en todos los aspectos, para que su desempeño pueda ser en un ámbito de dignidad, de libertad, y que cuando adulto pueda tener las posibilidades de desempeñarse de la mejor manera. Cuando esto no se privilegia, habrá repercusiones a lo largo de toda su vida por no considerársele en la importancia de vida. Y yo creo que parte de lo que se tiene que privilegiar en toda la humanidad, en todos los tiempos y en todos los ámbitos, porque así lo señalan también toda la normatividad internacional y nacional, es la posibilidad de este sano desarrollo integral. Es un estándar, es esta media que tiene que imperar para que efectivamente al caso concreto se le den las posibilidades de un mejor desempeño a toda la niñez. Y en este caso estamos hablando de manera muy puntual en esta recomendación a 2 niñas, una de 2 años y una de 37 días de nacida. No le hicieron valer sus derechos, pues tan solo aquí en Poza Rica cuando me la detuvieron, ni 24 horas me la tuvieron ahí. Antes de las 24 horas me la trasladaron al Ceferezo. ¿De qué me la acusaban? Más que nada por las niñas, porque pues la verdad sí, digo yo, que hubiera pasado que esta niña se hubiera muerto, mi niña, la bebé. Le dieron leche materna de una muchacha que tenía 4 meses su bebé y se enfermó la niña, no la consintió. ¿Qué es lo que ocurre? Desde el momento mismo en que fue detenida el 27 de octubre hasta 9 días después que sale de la institución, la bebé no fue alimentada a través del seno materno. La Organización Mundial de la Salud prevé y propone que la alimentación al seno materno sea la única que se le brinde al recién nacido durante los primeros 6 meses de su vida. Y esto tiene una razón de ser. La leche le provee al recién nacido de inmunoglobulinas, de bacterias y una serie de elementos que van a fortalecer su aparato inmunológico y le previene para poder rechazar las afecciones o alteraciones externas que pudieran afectar su desarrollo y su situación de alimentación y estadía normal en condiciones habituales. Estas condiciones se rompieron al interrumpir la lactancia que se le venía administrando y le produjo una inflamación intestinal que ameritó que sus familiares le llevaran al médico y le empezaron a administrar productos externos, con las consecuencias que esto implica. Actualmente se sabe, inclusive en las unidades hospitalarias de todo el mundo, recomiendan que una vez que el niño nace, de inmediato, inclusive hay ocasiones en las que a la mamá se le está todavía cortando y cosiendo el cordón umbilical, el niño debe de estar pegado al pezón de la madre. Los niños que habían sido amamantados y en el proceso de amamantamiento eran acicalados y había, digamos, el acto de estarles acariciando tanto física como emocional y verbalmente, es decir, que se les habla, tenían mucho mayor desempeño y un desempeño mucho más eficaz a partir de los 5 años desde el punto de vista de su coeficiente intelectual, de su estabilidad emocional y también de su desarrollo y su capacidad motora. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos brindó a Salomé acompañamiento, orientación y asesoría legal, emitiendo las medidas cautelares procedentes, así como una recomendación sobre estos hechos. El trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por eso es tan importante, porque no es únicamente el hecho de emitir una recomendación, sino todo el acompañamiento, el asesoramiento y la labor que se realiza
antes de la emisión de la recomendación y posterior a ella. Hay un seguimiento a la recomendación que también es de suma importancia, y esta asesoría y este blindaje que se le da a las personas, en este caso estamos hablando de Salomé, pero a todas las personas en general, también para evitar que estas conductas no se vuelvan a repetir. La lucha de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está directamente enfocada a crear una cultura de paz, una cultura de respeto de la legalidad, de respeto por los derechos humanos, en la no repetición de este tipo de conductas, y que efectivamente las personas puedan entender cuál es su condición de persona y por qué el derecho humano que tienen ellas, atendiendo a su dignidad, atendiendo a sus circunstancias, que el ser humano lo tiene por el hecho de ser persona, y que la comisión sigue trabajando para que esto pueda ser una realidad y no haya violación a los derechos humanos en ningún caso y en ninguna persona. Hoy, Salomé goza de su libertad. Un juez federal la absolvió en abril de 2017. La CNDH continúa dando seguimiento a la mencionada recomendación para que se alcance su total cumplimiento y Salomé pueda gozar de la reparación integral del daño y que violaciones como las narradas no se repitan. Los derechos humanos de todas las personas deben de ser respetados. Esta Comisión Nacional trabaja incansablemente alrededor de ello para que efectivamente gocemos de una cultura de paz y de legalidad.